La historia es así. Masera tuvo dos lugares de detención para experimentar un proyecto político. Tuvo un lugar terrible de detención que fue la ESMA. Allí capturó a militantes montoneros a los que aprovechó su inteligencia, su conocimiento de idiomas, su información y formación para empezar a construir su proyecto político en vistas a ser una suerte de presidente dictador a principios de la década del 80, cosa que, como vos y yo sabemos, no sucedió. Y la otra parte de su proyecto político era aprovechar a los dirigentes tradicionales del peronismo para montar una estructura de poder. Y entonces, ¿qué hizo? Utilizó un buque, lo transformó en una cárcel y allí encarceló a, por ejemplo, el entonces gobernador Carlos Menem, a el entonces embajador ante la Santa Sede Antonio Cafiero, a sindicalistas como Jorge Triaca, Diego Ibáñez y Lorenzo Miguel, y los tuvo en este lugar, en ese buque llamado 33 Orientales, durante meses, para aprovechar su experiencia política y tratar de convencerlos de que él iba a ser el próximo presidente de la nación y que necesitaba su respaldo. Cuando hago referencia a él me refiero al almirante Masera. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo nunca visto en la televisión argentina que cuenta precisamente esa historia, la historia del buque 33 Orientales, la historia de 33 presos en ese buque que la mayoría de ellos aún vive y te va a contar cómo vivieron, cómo transitaron esos casi 9 meses de prisión bajo el control y las botas del almirante Emilio Eduardo Masera. Personal de la Escuela de Mecánica de la Armada, buenos días. Buenos días, señora. El 24 de marzo de 1976, el día del golpe de Estado, ¿a usted dónde lo detienen? En la residencia de gobernadores de La Rioja. Yo estaba ahí con mi esposa, mi ex esposa y con mis hijos. Fue la policía de la provincia, acompañado por gente del ejército, y me llevaron al regimiento 15 de infantería, donde yo había hecho el servicio militar. Ahí me tuvieron 3 días y después me trasladaron aquí a Buenos Aires al barco Los 33 Orientales. Había un golpe de Estado, estábamos todos medio prófugos, escapados. Cuando te detenían, nosotros sabíamos que veníamos un barco, ya se había corrido en la ciudad, además el barco estaba en el centro de la ciudad, el apostadero naval, está muy cerca de la calle Córdoba y el Bajo. Y entonces, eran las sanciones que sabíamos que venía, y la sanción muy fea, porque nosotros veníamos del despacho oficial al camarote. Yo con los ojos tapados subido, porque a mí me trajeron sin saber, te detenían, te llevaban a la escuela de mecánica, te hacías un día ahí y te traían para acá. A Antonio lo trajeron de Seiza. El mismo capitán del avión, cuando llegamos a Río de Janeiro, se acercó a mi asiento, que yo ocupaba junto a mi señora, y le dijo: tengo una mala noticia que darle, doctor Cafiero. Sí, ¿cuáles lo están esperando en Ezeiza? La Policía Federal. Una vez instalado el golpe del 24 de marzo, el almirante Emilio Eduardo Masera, al frente de la Marina, necesitaba ideas, voluntades, gente para llevar adelante su proyecto político. No iba a dudar en tomarlas de los detenidos desaparecidos que torturaba en la Escuela de Mecánica de la Armada, ni tampoco de algunos dirigentes a los cuales decidió apresar en el buque 33 Orientales, anclado en el apostadero naval. La diferencia que había entre nuestro barco, prisión, digamos, y los campos de detención clandestinos, no era en la clandestinidad, porque nosotros estábamos clandestinos ahí, estábamos chupados, no figurábamos como presos. Me llama mucho la atención de que nunca fue considerado el tema de los buques como un centro clandestino de detención.
momento de la detención también aparecían encapuchados, al día siguiente sabíamos quién eran. Yo me acuerdo que al lado mío me pusieron a Jorge Triaca. Después aparecieron a las semanas muy golpeado, que era un hematoma general, muy lastimado, el compañero ya fallecido Lorenzo Mariano Miguel. Yo lo vi a Lorenzo Miguel, estaba golpeado, pero vino al barco golpeado. Y como él se tenía que bañar conmigo, porque los dos éramos beneficiarios del mismo, la misma ducha, él estaba golpeado, tenía hematoma. Teníamos comunicación con nuestros familiares y visitas, pero el régimen tenía la tortura de un silencio por parte de nuestros captores. La pena mayor que puede sufrir un prisionero político es la incertidumbre. Es decir, que estamos todos los días hablando de qué nos va a pasar. Había cuenta de que estamos enterados de que estaban matando gente que aparecía flotando en el río. Es común cuando se hace un golpe poner gente presa en un barco, porque es una forma inclusive más respetuosa de poner preso a una persona, con la cual se quiere tener una cierta relación positiva, por respeto, por qué sé yo, por lo que sea, en vez de ponerlos presos en un lugar común. La lista de los detenidos que estuvieron en el 33 Orientales incluía diversos nombres. Entre los más reconocidos se encontraban algunos miembros del gobierno de Isabel Perón, como Antonio Cafiero, Miguel Unamuno, Julio González, Jorge Tayana, Pedro Arrigui, Osvaldo Papaleo, Jorge Vázquez, Pedro Dátoli y Javier Cornejo Solá. También se hallaban los por entonces gobernadores Carlos Menem y Deolindo Vittel. En el grupo de los gremialistas estaban detenidos Lorenzo Miguel, Jorge Triaca y Diego Ibáñez. Los hermanos Torcuato y Guido Di Tella también fueron de la partida, al igual que el diputado Juan Lavaqué. Entre las mujeres se hallaban prisioneras Norma Kennedy y Norma López Rega, hija de José López Rega y esposa del expresidente Raúl Lastiri, quien también se encontraba detenido en el buque. Durante el gobierno de Isabel Perón, Antonio Cafiero ocupó los cargos de ministro de Economía y embajador ante la Santa Sede. Osvaldo Papaleo era por entonces secretario de Difusión. 30 años después de haber estado detenidos en el 33 Orientales, subieron a un buque casi idéntico que, en la actualidad, está encallado en un camping muy cercano a la ciudad de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, para recordar aquellos días. Un barco que tenía, me da la sensación, lo que tenía estaba reacondicionado de último momento el nuestro, ¿no? Antes de hacer el golpe. Sí, fue calafateado porque ya era la intención, era usarlo como cárcel. Propiedad del Estado argentino y perteneciente a la flota fluvial, el 33 Orientales solía hacer viajes con pasajeros que querían cruzar al Uruguay o a Brasil. El buque tenía la capacidad de poder salir al mar sin ningún inconveniente. En 1976 quedó en manos de la Marina, que al mando del almirante Emilio Eduardo Macera lo transformó en una cárcel. Siempre el ruido de los motores estaban en marcha, parece que no se pueden detener, o casi todo el día en marcha, y a veces se lo trasladaba al río
a río abierto y se lo regresaba. Sí le puedo recordar, por ejemplo, cuando se acercaban los buques cargueros, que todos los obreros que trabajaban, los estibadores portuarios, se formaban como formación militar en la cubierta del buque, y nosotros desde los ojos de buey veíamos el homenaje levantando el brazo con la B de la Victoria, que eran todos los obreros portuarios que navegaban esos buques de carga. Cuando llega el buque, ¿alguien le dice algo? ¿Alguien le explica que es un preso político? ¿Con quién va a convivir? No, lo único que recibí cuando iba descendiendo el avión fueron insultos de un comodoro que ya no está, que falleció. Me dijo cualquier cantidad de barbaridades, me trató muy mal. Bueno, me callé la boca, aguanté los insultos, y de ahí en el barco me revisaron todo. Me sacaron todo lo que ellos creían que no podía tener en mi poder y me alojaron en uno de los camarotes que hacían de celda. Sí, esto ya... Sería, mira, acá nos recibían... Había un médico que te revisaba y te daba la entrada oficial al... te decía el ejército, la Armada Argentina, usted estaba bajo... Sí, bajo el control de la Armada Argentina. Y más o menos, esta sí la estructura del barco era. Sí. En este pasillo estaban, digamos... Cada uno, sí, yo no sé qué... Acá estaba Tayana. ¿Qué número tenía? Sí, yo me acuerdo, tu camarote yo te voy a decir cuál era. El tuyo está en la punta de acá, la punta a la derecha. Vos vivías solo, era muy bacán. Sí, no tenía 4 camas, el mío tenía una sola cama. No, vos eras un bacán. O no, tendría 2 y no se usaban. Vos eras embajador en la Santa Sede, viniste y un VIP. La convivencia era todos juntos en un lugar donde salían de los camarotes, almorzaban, cenaban y nada más que eso, o sea, estaban en un lugar todos juntos. Sí, efectivamente, y después volvíamos a nuestros camarotes, a nuestra celda. ¿Qué hacían todo el día? Leer. Yo al menos leía y hacía un poco de gimnasia. ¿Y se acuerda qué leyó en esa época? ¿Estando preso? Napoleón en varias versiones, Maquiavelo, como dije anteriormente, ahí hice algunas anotaciones, después leí Platón, leí la vida de algunos faraones, la de Tutankamón, que murió a los 17 años, la de otros faraones, uno que llegó a vivir 104 años, que era Ramsés II. Ramsés II, sí. Así que yo pienso vivir los mismos años que Ramsés II. No en Egipto, sino en Argentina. Aquí en Argentina. Yo había comprado hacía como 2 o 3 años un tratado, El pensamiento de Karl Marx, así se llama el libro, que es de un jesuita francés, Jean-Yves Calvet, muy conocido. Pero llegó a dárselo a mi esposa con el libraco, y me imagino que el oficial que recibió eso dijo, este es un libro de Marx. Lo primero que pensó, y me lo retuvieron. Y cuando yo protesté, porque mi esposa me dijo, mira que hace como 2 semanas que te lo he mandado, al comandante del barco me dijo, le voy a preguntar. Y entonces se lo dieron al capellán para que el capellán dijera. Y el capellán dijo, pero si este es un cura el que lo ha escrito, déselo. Pero me lo habían retenido. Eran bastante cuadriculados, ¿no? No permitían leer los diarios, no todos los diarios. Algunos diarios, algunas partes de los diarios, ¿no? Porque no nos dejaban leer, por ejemplo, los avisos de los diarios, porque suponían que ahí podía haber material de consignas y eso. Podemos recibir diarios en los cuales se cortaban las noticias referidas a la actividad del gobierno, muy parcializados. Y en el buque, con la vida que llevábamos,
no pudimos hacer otra cosa que leer en nuestro camarote. Porque ahora se ve así, pero cuando vos estás adentro, es agobiante, es afligente, es aplastante esta suerte de vida que uno llevaba acá adentro, ¿no? ¿Este era el comedor? Sí, sí. Era esto, con esas ventanas, con todas las mesas la ponían acá. Ah, claro. Sí, este es el comedor. El comedor tenía vista a todas partes. No se puede pasar. Bueno, acá vivíamos los únicos momentos de distensión y bueno, no digo de alegría porque no era alegría, era una sensación de, por lo menos, de desahogo, el de poder conversar con los compañeros del barco, inclusive gastarnos bromas unos a otros. La rutina era primero desayunar y después venían el vivir en el camarote, leer, escribir, esperar, digamos, que llegue la hora del mediodía, generalmente leyendo y conversando. Generalmente éramos 2 o 3 compañeros que había por camarote. Algún pequeño intercambio de alguna noticia, alguna cosa así, que nos permitía almorzar. La siesta, que es el lugar más terrible, porque cuando empieza el tema de la siesta, empieza el pensamiento, la cabeza a caminar. El que fumaba fuma un poco más, el que piensa un poco más. Ahí es un momento de reflexión la siesta, ¿no? De extrañar, donde está uno realmente preso. Nosotros vivíamos permanentemente adentro del barco. Pasábamos de los dormitorios, digamos, de los camarotes, pasábamos al comedor central, en donde ahí nos proveían del desayuno, del almuerzo y de la cena. Después, en algún momento, en ese mismo comedor, nos dejaban jugar a algunos juegos, a los naipes, al ajedrez, a las damas, en fin, a los juegos de salón. Hasta para ir al baño había que golpear la puerta, venía un oficial, lo acompañaba al baño. Cosa de militares, bañarse en 3 minutos. Y yo le decía, pero ¿cuál es la diferencia entre estar 3 y 6? Déjeme tranquilo. No, 3 minutos. Y bueno. Acá están los famosos baños, acá, ¿viste? A la derecha. Sí. Acá los primeros días nos bañaban, así yo, con mangueras, como un baño común había. No era ducha escocesa, era baño a manguera. ¿Hubo alguno que tenía un rol de liderazgo? Como eran todos pares políticos con mucha experiencia, no había diferencia. No había mayores diferencias. No había un líder. No. No había alguien que se sentaba a negociar con los militares mejores condiciones de vida, digamos. No, en absoluto. Luchar por media hora más de sobremesa nos llevó un buen tiempo. Negociaciones, Negociaciones, ¿no? Porque como presos también creamos nuestro sindicato y nuestros representantes, yo era uno de ellos, íbamos a conversar con los oficiales y les decíamos, ¿por qué no nos dejan una hora más de televisión a la noche? Ellos querían conservar una buena imagen no carcelaria. Yo me acuerdo que Norma Kennedy les hacía sentir eso, los llamaba ese carcelero, y los ponía locos. Se escuchaba en todo el barco los insultos de Norma a los marinos, no quería comer, entonces al final la trataron bien después de todo, dijeron, bueno, que esta mujer vaya a otro lado y la sacaron al 3er o 4.º día y no sé dónde fue, francamente. Pero no, el trato fue educado, duro, rígido, pero educado. ¿Cómo era, digamos, el trato de los carceleros con ustedes? Ahí en el barco no era malo, era bueno. Teníamos que cumplir rigurosamente la reglamentación que habían puesto en vigor desde el mismo día del golpe. ¿Tenían que ponerse alguna ropa especial que les daba a las Fuerzas Armadas? No, cada uno andaba con su ropa. Con su ropa. Y esos cuentos que corrieron, de que nos cortaron el cabello, a mí las patillas, mentira. Y, digamos, el trato entre ustedes, o sea, ¿era bueno o quizás había alguna diferencia política de antes del golpe y aparecía con toda su potencia en esa convivencia? No, era muy bueno, era un trato muy bueno entre nosotros, éramos todos compañeros, no podíamos tener problemas con Lorenzo Miguel, con el doctor Jorge Tallana, el padre del actual canciller, con Norma Kennedy, que estaba ahí, Julio González, en fin, muchos compañeros que durante el gobierno de Isabel estuvimos apoyándola.
De Menem lo que puedo decir, que haber tenido que compartir el cautiverio con él en los buques y más tarde en Magdalena fue una tortura adicional psíquica a mi condición de cautivo. De torturas, sí tuvimos torturas psicológicas, como por ejemplo trabajo de inteligencia naval para interrogatorios o, en este caso, los careos que se producían, como ya dije. No recibí en mi persona ningún tipo de torturas físicas. A mí no me trataron mal. A mí nunca me pegaron ni me agredieron. Eso sí, era ese tono prepotente y despectivo de los militares hacia los civiles. Pero bueno, eso era tolerable. Peor era cuando escuchábamos los quejidos que venían de la sentina y imaginábamos qué es lo que estaba pasando allá abajo, ¿no? El tremendo impacto que al menos a mí me causaba los gritos cuando eran torturados algunos en las bodegas del barco. En la bodega del barco había una sala de tortura. Efectivamente. Y después, ustedes habrán leído, aparecían algunos cadáveres en el río. Los que se quedaban en la tortura iban a parar al río. O sea que al principio en los 33 orientales fueron 33 y después, si alguno lamentablemente no resistía la tortura... No. Los torturados eran otros. De los 33 que integrábamos ese grupo, ninguno fue torturado. O sea, lo que usted me quiere decir es que llevaban de otros campos de concentración al barco a torturar. Eran detenidos, no sé de dónde los llevaban. Podrían haber sido de sus domicilios o de otros lugares, pero iban al barco. Sospechamos que abajo había cosas raras, pero en la parte de arriba no. Sí sentíamos en la bodega del buque, y eso lo recuerdo, ruidos a cadenas, de gente que supuestamente había gente encadenada. Pero eso fue una decisión de la Junta Militar al respecto, ¿no?, de clasificar los detenidos. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ajedrez, misa, charlas. Libros, diarios, radio. Aunque la falta de libertad es un castigo brutal, la vida de los detenidos en el 33 Orientales distó mucho de ser comparada con la de miles de personas que se hacinaban en los centros clandestinos de detención. La Marina no los quería ni torturados, ni desaparecidos, ni muertos. Masera los necesitaba. Estamos terminando el primer bloque de este documental exclusivo 33 Orientales, el buque cárcel. Y te quiero contar dos cosas. En primer lugar, el buque 33 Orientales tuvo un final que recién te vamos a revelar al concluir el documental. El buque que vos viste, en el que sirvió de escenario para los testimonios o las historias que contaron Cafiero y Papaleo, es un buque casi similar al 33 Orientales que está en Zárate. Quería puntualizarte esto para evitar los errores o los malos entendidos. En definitiva, uno tiene que ser lo más justo posible al describir la historia argentina. Y lo segundo que te quiero decir es simplemente un interrogante, una pregunta que quizás vos ya te hiciste mientras estuviste mirando la primera parte del documental. La pregunta básica es por qué Masera no los torturó o no los hizo desaparecer, teniendo en cuenta que la maquinaria represiva de Masera estaba en su peor etapa en la Escuela de Mecánica de la Armada, para la misma época en que los presos políticos como Cafiero, Papaleo o el propio Menem estaban detenidos donde estoy yo ahora, en el apostadero naval. Esa pregunta básica, que en definitiva recorre toda la historia, te la vamos a revelar después de la tanda.